Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Corintios 1. Salutación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Corinto era una antigua ciudad griega en la provincia de Acaya y era la metrópoli más prominente de los tiempos de Pablo. Era famosa y comercial. Allí se realizaban los juegos del Istmo, que eran de gran importancia. Como toda ciudad próspera de la actualidad, Corinto tenía intelectuales arrogantes, riqueza material y corrupción moral. Tenía una acrópoli o una ciudad alta. Allí estaba el templo de Afrodita, la diosa griega del amor, con unas 1000 sacerdotisas quienes eran prostitutas religiosas y vivían y trabajaban allí y bajaban a la ciudad en la tarde para ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad, visitantes
y marineros que abundaban en aquel lugar. Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero y estuvo allí por 18 meses. La iglesia estaba formada por judíos y gentiles convertidos del paganismo. Esta epístola fue escrita probablemente por Pablo en Éfeso en su tercer viaje misionero. Como leemos en 1 Corintios 16:8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo escribe la primera y segunda carta de Corintios para corregir y enseñar a aquella iglesia joven que vivía en una sociedad pagana, inmunda y corrupta. El problema más serio de esta iglesia era esa falta de disposición a salir de la cultura que los rodeaba. La mayoría de los creyentes no podían separarse de sus caminos antiguos, egoístas, inmorales y paganos, por lo que gran parte de esta epístola es correctiva. En el versículo 1 y 2 nos dice quién escribió esta carta y hacia quiénes era dirigida. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si ya eres santificado por Cristo, eres llamado a ser santo, es decir, apartarnos del pecado para vivir en Cristo y para Cristo. La iglesia de Corinto había sido enriquecida espiritualmente de tal manera que nada les faltaba en ningún don espiritual. Sabemos que los dones son un regalo de Dios por los que no se mide la espiritualidad o la madurez. Ellos aún eran carnales, estaban divididos y tenían contiendas entre ellos. Pablo no estaba buscando la lealtad de la que solo Cristo es digno, sino que les recuerda a los corintios que Cristo era el centro de todo. Pablo habla de la cruz de Cristo, no de un pedazo de madera, sino de la obra de Cristo en la cruz, que era locura para los sabios de este mundo, pero era el motivo de su predicación, ya que Cristo es poder y sabiduría de Dios. No hay lugar para la autoexaltación. Tampoco debían pensar en estar contendiendo. Nadie era tan importante ni tan grande, y la gloria era solamente para el Señor, porque Él vino a escoger lo vil y lo menospreciado de este mundo. Pero Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el capítulo termina diciendo: el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando realmente Cristo sea el centro de nuestras vidas, cuando la cruz de Cristo sea el motivo de nuestro vivir, entonces cesará ese orgullo, esa soberbia, esa altivez, esas contiendas, el paganismo, la inmoralidad, todo. Porque Cristo es nuestra victoria. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿A qué somos llamados los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo? Número 2. ¿La iglesia de Corinto había sido enriquecida en palabra, ciencia y dones espirituales? Número 3. ¿El ruego de Pablo a los corintios era que fueran unidos en una misma mente y en un mismo parecer? Número 4. ¿Existían contiendas y divisiones en la iglesia de Corinto? Número 5. Pablo habla de 4 grupos de esas divisiones. Unos decían ser de Pablo. ¿Qué decían los otros? Número 6. ¿El mensaje de Cristo crucificado era tropezadero para los judíos y locura para los gentiles? Número 7. ¿Cristo es poder y sabiduría de Dios? Y número 8. ¿A quiénes escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia? Aquí terminamos el capítulo 1 de Primera de Corintios. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.